Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por premiarnos siempre con su sintonía y gracias por tener claro que la política sí importa, como decimos siempre en nuestra frase, en nuestro eslogan aquí en Café y Palabras. Hoy vamos a conversar con don Francisco Esquivel Villegas, economista que nos ayuda a entender en forma sencilla y clara el estado de la economía en nuestro país. Con él va a ser la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. La economía es fundamental, pero la economía tiene que ir de la mano del desarrollo social, del respaldo a los programas sociales. No podemos pensar que una economía marcha bien en una nación, porque los números macroeconómicos lo dicen, cuando en el tema particular de la microeconomía, los costarricenses o los ciudadanos la empiezan a pasar mal. También es claro que si recortamos para beneficio de la macroeconomía los pagos que corresponden a la Caja Costarricense de Seguro Social, la inversión en seguridad, la inversión en educación, eso es muy fácil corregir una economía maltratando la base fundamental de nuestra sociedad. Estamos en ese momento. Estamos en un momento donde muchos ciudadanos alaban al Poder Ejecutivo actual por la macroeconomía, a pesar de que la inversión social cada día se cae más y más y más, y la olla de presión social terminará calentándose si seguimos en esa ruta de la economía. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, gracias por continuar con nuestra sintonía, queridos amigos y amigas, y como les prometí, vamos a conversar con don Francisco Esquivel Villegas, economista, que siempre tenemos la gran oportunidad en Café y Palabras de que nos ponga en perspectiva la situación económica de nuestro país, y hoy no va a ser la excepción, y lo mejor de todo, sencillo, fácil de entender, que a veces los economistas nos enredan el planeta y quedamos peor que cuando antes de haberlos oído. En el caso de Francisco pasa lo contrario. Nos habla con mucha sencillez del tema de la economía nacional. Y primero, Francisco, saludarte y en segunda instancia agradecerte tu presencia aquí en Café y Palabras. No, muy bien, encantado de estar aquí de nuevo, para tocar estos temas económicos, que es importante, como decís, dejárselo muy sencillo a la gente para que puedan entender, ¿verdad? Porque hay mucha, sobre todo ahora con esta cuestión de las redes sociales y las fake news y toda esa cuestión,
de que es increíble cómo uno a veces encuentra amigos, gente con preparación incluso cultural. Y se comen los cuentos que les lanzan, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, es muy importante ir clarificando lo que significa esta bendita temática económica. sí. Así que Eh, encantado de estar por acá. bueno, le agradecías a vos y mira, y eso último que decías, lo más triste es que programas como estos de una hora, a veces ya la gente quiere que todo sea en cápsulas de un minuto. Y Ah, entonces sí, todavía es mucho más difícil explicarle temas que son tan delicados en nuestro país. sí, sí, sí. Te cité para el programa por lo siguiente. Habíamos hecho varios programas con vos y vos venís hablándonos, Francisco, hace muchos días de una enorme preocupación con los créditos que Costa Rica ha asumido, algunos de ellos que nos habían dicho que era para pagar deuda cara con deuda barata, lo cual no ha sido tan cierto como se planteó. Y muchos de estos créditos tampoco han sido invertidos en actividades que generen réditos para la economía costarricense. Y en días pasados, al cierre de este mes de noviembre, me llamó mucho la atención un reportaje que salió en el periódico La Nación que dice que el gobierno enfrentará avalancha de vencimientos de deuda de enero a marzo del 2025 y que en esta situación va a estar en el 2026 y que pareciera que todos los principios de años el gobierno de turno va a tener situaciones muy complicadas y se habla inclusive de que el próximo gobernante todavía la va a tener mucho más difícil con esa avalancha de vencimientos. Eh, ¿Cómo estamos en ese tema? Explícanos, porque yo leyendo ese reportaje del periódico de la Nación, se me pararon los poquillos pelos que me quedan. Sí, 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 totalmente normal. Además de que yo respeto mucho la cobertura del periódico La Nación. Claro, añoro los tiempos de Patricia Leitón, que creo que ya no está, que es una periodista excelente que manejaba muy bien el tema económico en La Nación, independientemente que a veces no coincidíamos en el enfoque. Así es. Pero Patricia es indudable que explicaba muy bien, es muy rigurosa y además no sé dónde estará ahora, pero bueno. Pero igual, digamos, yo creo que los muchachos, digo muchachos, pero me parece que son más jóvenes, pues hacen el esfuerzo y dan un buen rendimiento. Sin embargo, el reportaje, ya que hace referencia, comete algunos pequeños errores, incluso tiene algunos problemas de redacción que yo creo que es importante aclarar para quien los haya visto. Pero bueno, entrando, digamos, por lo básico, sí, lo que dice el periódico y el mismo ministro de Hacienda lo ha venido mencionando porque es parte de su gestión en la Asamblea Legislativa para que le aprueben proyectos, es que viene una cadena de vencimientos a partir de enero del año entrante, que son importantes. Están hablando de alrededor de 2.000 millones de dólares, que es una cantidad importante, y a la cual hay que ponerle atención. Hay solución. Se ha venido trabajando la solución a lo largo de los años, ¿no? Esto no es un fenómeno nuevo, esto ya con una deuda que representa, la calculé para el programa, está en 50, por cierto, en 59.7% del PIB. Ojo. Porque se supone que si baja de 60 se destraban algunas cosas, ¿verdad? Bueno, el cálculo que Si baja hice, de 60 y estamos en 57. estamos en 59.7, Ah, o sea, cincuenta y nueve punto tres, siete. tres décimas menos. Pero bueno, siendo cerca de Pero, sesenta por pero, ciento pero ya el ministro hace unos días decir de que no tenía muchas esperanzas de que bajara el Sí, ahora 60 que ya no, esperaba. ahora no, porque él utiliza ese porcentaje como para asustar con la chaqueta del muerto, ¿ah? Entonces, no, estamos en más del 60%, por lo tanto, no podemos descongelar salarios y no podemos destrabar esto, no, hay que mantener la disciplina. No, mira, yo tengo diferencias importantes de criterio con el ministro, pero hay que reconocerle que es súper hábil para agitar la chaqueta del muerto, ¿ah? Y asustar a medio mundo, ¿ah? Pero bueno, pero volviendo al tema, digamos, La Nación, el reportaje apunta bien de que viene una cantidad de vencimientos en los primeros meses, lo cual ha pasado en años anteriores y seguirá pasando en los siguientes años. Ahora, es importante aclararle a quienes nos estén oyendo y viendo ahora que
cuando se habla de vencimientos, estamos hablando de deuda. ¿Qué es una deuda para el gobierno, para una persona, para una empresa? Es un crédito que pidió, en el caso del gobierno, se pide créditos aquí a nivel local o en el extranjero. Son títulos de deuda, se endeuda obviamente por cantidades muy grandes, ¿verdad? Este 59.7% del PIB equivale a 29 billones de colones. O sea, es una cantidad enorme. Cuando digo hacemos billones son 29, imagínense 12 ceros, ¿verdad? Es 29 millones de millones, ¿verdad? Obviamente el nivel de la deuda nuestra es muy alta, nos tiene incómodos, ¿verdad? Y por lo tanto, como esos son un crédito, una acumulación de créditos que llegan a casi 30 billones de colones, hay momentos donde el crédito vence. Como tomar un crédito para una casa o para un automóvil, lo que fuera, los créditos hay que irlos pagando. La única diferencia con los créditos del gobierno es que son a plazo y a veces plazos largos, otros no tan largos, pero perfectamente puede haber plazos de 15, 20, 30 años, ¿verdad? De hecho, en la página de internet del Ministerio de Hacienda uno puede ir a ver cómo andan los vencimientos y le va a dar datos hasta el 2050, incluso creo. Ahí lo importante, porque mucha gente me ha preguntado, sí, incluso porque este reportaje alborotó el ambiente, es decirle, mire, no es que sea conformista, pero todos los países tienen deuda. Lo que hay que hacer es mantenerla en un nivel manejable. Nuestra situación de deuda es manejable, pero es incómoda. Es manejable porque la hemos estado pagando, tenemos capacidad para pagarla, pero el problema es que la seguimos pagando, la deuda, sin bajarla Lejos. suficientemente. Y entonces el problema de tener deuda es que yo tengo que pagar intereses sobre esa deuda. Y eso es el peor cáncer que tienen las finanzas públicas. Este año vamos a cerrar probablemente con unos 2 billones, 2 billones y medio de pago de intereses, tanto de la deuda interna como de la deuda externa, ¿Cuánto que representa eso de todos del, los del PIB? del PIB un 5%. Y es lo que genera el déficit fiscal, porque si nosotros no consideramos los intereses, hay superávit. O sea, si vemos desde luego con un gasto público aporreado por el ministro, porque ha recortado todo, ha recortado el presupuesto de educación, el presupuesto del Ministerio de Justicia, los Poder Judicial, en fin, no le paga la caja. Hay una serie de factores ahí y gracias a ese apriete que hace, que obviamente no es conveniente, baja el gasto. Y entonces con eso, digamos, se la va jugando, pero evidentemente es inconveniente. Pero bajando el gasto, como lo ha hecho en los últimos años, comparado con los ingresos, da un superávit. Un superávit que se ha ido reduciendo porque hay una caída de ingresos, que ese es un tema que me parece que tenemos que abordar ahora con un cierto detalle. Entonces lo que pasa es que tenemos superávit, lo que se llama superávit operativo. Y entonces, pero entonces alguien podría decir, no, pero sin embargo el ministro dice que hay déficit. Sí, lo que pasa es que hay déficit porque además de las operaciones normales, hay que pagar los intereses. Y como son una cantidad tan enorme, se comen el superávit operativo y quedamos en déficit. Un déficit que para este año, de acuerdo a la última información que tenemos, que es el cierre de septiembre, eh, se calcula que podría, bueno, a septiembre ya está dando un 2.7% del PIB, el déficit. Ujú. A septiembre y falta un trimestre. De tal manera que se estima que se cierre con un 3,5, lo cual es un mal resultado por la tendencia. Desde luego, es mejor tener ese 3,5 que el 8% que tuvimos en 2020 con la pandemia. Obviamente hay una mejora si la comparamos, pero el problema es que hace 2 años llegamos a tener un déficit de 1.7% del PIB. Ujú. Y ahora vamos ya como el cangrejo, vamos para atrás. El año pasado ya fue un poquito más alto y este año vamos a cerrar con 3,5. ¿Por qué razón? Bueno, porque los ingresos se le han caído al ministro de Hacienda. A eso Este, quería llegar y solo te interrumpo brevemente para lo siguiente.
y es a nivel de consulta. Nuestros ingresos no vienen subiendo, se han caído y seguimos pidiendo muchos préstamos. ¿Esos Sí. préstamos son para cancelar esa deuda que tenemos o o son préstamos que solamente se utilizan para pagar intereses y no bajar lo gordo, lo grande de los créditos que tenemos? Se utiliza para las dos cosas. Ujú. Los préstamos que están llegando es para pagar esto que llamamos los vencimientos, ¿verdad? O sea, lo que hace es que, digamos, para primeros meses del año entrante ya se sabe que hay una cantidad enorme por 2.000 millones de dólares, que es prácticamente 1 billón de colones, ¿verdad? Que hay que pagarlo. Entonces solicitamos un crédito para pagarlo. O sea, quedamos tablas. Al final de cuentas, la deuda se mantiene igual. Ahora es... La única diferencia, dame un Ujú. segundito, la única diferencia está en que la estrategia que se ha venido aplicando en los últimos años, que no se puede negar, ha generado un cierto resultado, es que cuando vamos a pagar la deuda, ya hemos solicitado créditos a más largo plazo. Entonces, digamos, llegará un momento, unos 4, 5, 6, 7 años adelante, donde ya no sea tan asfixiante el pago inmediato, aunque la deuda sigue siendo alta. Y además, desde luego, y esto es muy importante, no solamente pagamos la deuda, sino que pagamos una parte de los intereses, pues porque como el superávit no nos alcanza para pagar intereses, hay que pedir prestado para pagar intereses, y eso es fatal, ¿verdad? Y Porque eso es una bola de nieve. esas deudas por cuántos años son, o sea, estas que vencen, esos créditos se los han prestado a Costa Rica, qué sé yo, 10, 15, 20 años. Sí, y sobre todo vienen de unos 10 años para atrás, digamos. Obviamente mal manejo de la deuda de aquellos momentos, de hace 10 y un poco más de años atrás, ¿verdad? De hecho, en el reportaje de La Nación, uno de los viceministros, ex viceministros, de hecho reconoce que hubo un mal manejo en cuanto a la planificación a los plazos en que se colocó la deuda. Pero bueno, nos queda más que hacernos cargo de eso. Entonces, aquí hay dos cosas a manejar. En primer lugar, eh, es importante que a la hora de pagar estos vencimientos, sea con deuda un poco más larga, lo Ujú. cual se está logrando poco a poco. Y lo ideal es, como decíamos, De qué depende que nos den un margen más amplio de años para pagar deuda? de la confianza que tenga, a nivel internacional, de la confianza que tengan los mercados financieros en Costa Rica. Ok. Y no se puede negar que en los últimos 2 años o año y medio, la confianza en Costa Rica ha ido mejorando. Ujú, Claro, hay que tomar en cuenta que un burócrata, analista de una empresa calificadora de riesgos, lo único que ve son números, ¿verdad? No ve que no se le está pagando a la caja. No ve que se está recortando el gasto en educación. No ve que se está recortando el gasto en FODESA, porque es un burócrata financiero. Entonces ujú. él ve, mira, Costa Rica, sí, bajó Él el ve déficit. el debe y el haber. Números, nada más. Solamente son números, ¿va? Sí, Entonces sí, fascinado sí, socialmente el país está calentando para él, eso no es significativo. no es significativo y entonces mejoran la calificación y Costa Rica ha mejorado un poquito la calificación. Eso le permite al Ministerio de Hacienda ir a los mercados internacionales a colocar a plazos un poco más largos y a tasas de interés, se había dicho, como decías vos al principio, más barato. En realidad se ha colocado menos caro. Ujú. Porque barato está difícil por una sencilla razón. Los mercados internacionales están sujetos a una situación muy tensa y las tasas de interés no están tan bajos. Son más bajas las tasas de interés internacionales que las locales, sí. Y de hecho, si uno revisa los momentos, sobre todo 2020, finales de 2022 e inicios de 2023, que se colocó deuda, se colocó a tasas 3, 4 puntos por debajo de la tasa de colones, lo cual fue una ventaja. ¿Ah? Ya eso se perdió. En este momento no se puede, o sea, ya en estos momentos las tasas internacionales subieron y ya están un poquito más bajos que la de colones, pero están un poquito más bajas, ¿verdad? Para Ahora, los... ahí hay una jugada importante que me parece es importante que el público la conozca. El ministro de Hacienda, en el reportaje de La Nación, cualquiera lo puede revisar y va a ver que dice, bueno, le consultamos al ministro de Hacienda
Y él dijo que sí, que le parece muy importante que la Asamblea Legislativa le apruebe un proyecto de ley para colocar más eurobonos. A eso iba. Ok, pero, ¿qué es lo que pasa? En ese proyecto de ley, no es cierto que se está colocando más eurobonos, porque ya la colocación de eurobonos fue aprobada hace 2 años. Lo Pero que le, te detengo ahí. Yo recuerdo que cuando estaba Rocío Aguilar, empezando el gobierno de Carlos Carlos Alvarado, Alvarado, ella había pedido, creo que eran 4.000 millones en eurobonos. sí. Y luego vino este gobierno y nuevamente pidió más, los mal llamados eurobonos, ¿verdad? Que suena como que son europeos, pero son sencillamente bonos y punto. ¿Cuántos eurobonos se han aprobado en la presente administración? Bueno, para la presente administración se aprobó una ley que fue un poco polémica porque ellos querían que todo se aprobara de una sola vez. Creo que Exactamente. era alrededor de cerca de 5.000 millones el total, ¿va? Pero la Asamblea le dijo, no, no te lo vamos a dar todo de una vez, le vamos a ir dando aprobación por Chiquitos. tractos. Ujú. Entonces se le permitió, creo que fue esa es esta que estaba mencionando, finales de 2022, inicios de 2023, 2.000 millones que fueron colocados. Y fueron colocados con gran éxito. O sea, el mercado internacional. Vos le mencionas bonos de Costa Rica y la gente se abalanza a tomarlos. ¿Ah? ¿Y eso es por qué es? Porque los pagamos muy bien los intereses. Sí, sí, porque estamos pagando intereses bastante buenos, y hay confianza en que Costa Rica paga. Al final de cuentas, una calificadora de riesgo lo que está valorando es, ¿tienen capacidad de pago? Sí. Están exprimiendo a la gente, sí, pero tienen capacidad de pago. ¿No? Y Yo eso es lo que le recuerdo, interesa al burócrata financiero. ah, ¿No? yo recuerdo la época de don Rodrigo Carazo, que se nos quería condonar una deuda, creo que era el plan Brady, ¿te acordás? Sí, Y que se nos condonaba una deuda que solo pagáramos los intereses, pero no teníamos plata para pagar los intereses, o sea, no podíamos coger la condonación de la deuda porque no podíamos pagar los intereses. Y ahí fue, creo que fue el gobierno de México y el gobierno de Taiwán que nos ayudaron a pagar los intereses para que nos condonaran esa deuda. Pero así. creo que después de después de ese tiempo, después de esa administración, Costa Rica ha recuperado mucha credibilidad en cuanto a que es buena paga, Sí. ¿verdad? Sí, eso es indudable, ¿no? El problema es que tenemos que pagar un monto muy, muy, muy elevado. Bueno, entonces, continuando lo que mencionabas, creo que ahora no recuerdo exactamente el monto porque andábamos por los 5.000 millones de dólares. Se colocaron 2.000 millones, y viene o vendría la colocación de otros 2.000 millones. Pero sorpresa, va el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa y les dice, no, no quiero. ¿Cómo? Sí, no quiero menos. Quiero que me aprueben menos. O sea, no quiere colocar los 2.000 millones. No. ¿Cuántos quiere colocar? 1.000. ¿Y eso? ¿Cómo es? No, es que las circunstancias, tenemos ya una cierta situación favorable. No necesitamos colocar tanto. Claro, ahí no dijo lo que ya queda claro en el reportaje de La Nación. Él paralelamente ha estado negociando con el Banco Mundial y con el gobierno francés para que le den lo que llaman créditos de apoyo presupuestario. La información, ahí al periodista le faltó un poco de Malicia. sagacidad, malicia, porque debió haber preguntado, uno conociendo la habilidad numérica que tiene el ministro de Hacienda, si está diciendo, quiero que me autoricen a colocar menos de los eurobonos, pero por otro lado sí, aprueben un crédito del Banco Mundial y otro del gobierno francés. ¿Qué es lo que uno supone que está de por medio? Que Banco Mundial y el gobierno francés le están ofreciendo tasas de interés más bajas. Ujú. Entonces, porque en estos momentos ir a colocar eurobonos al mercado mundial es colocarlo con tasas muy altas. Entonces es probable que el Banco Mundial le esté dando tasas mucho más favorables. Ese es el juego que está ahí, que en el reportaje de La Nación no No queda aparece. claro. ¿Ah? Uno. Y el otro elemento, que el ministro está tratando de evitar es que la Asamblea, y sobre todo la Comisión de Hacendarios, que tiene gente que lo ha criticado duramente, desde la presidenta Paulina Ramírez, Jonathan Acuña, y otros diputados que están ahí presentes en la Comisión de Hacendarios,
Es que para que se apruebe eso, le tienen que aceptar que no cumpla las metas que se comprometió hace 2 años, cuando se aprobó la emisión global de eurobonos. Entonces, él se comprometió a bajar el déficit fiscal como porcentaje del PIB, a aumentar el superávit primario y ya las cifras no le dan. Entonces él dice, Mm. mire, es que tienen que ser conscientes, los ingresos están bajando, las circunstancias han bajado, han cambiado, y entonces ahora necesito que no me castiguen por eso. O sea, tonto no es. Este, Pero ahí, Francisco, eh, para tener yo malicia indígena, la que le estoy reclamando al periodista de la Nación, ahí en ese dato, veamos, si la situación fiscal del país está como está, en la situación que está, y si tenemos esta deuda que se vence pronto, cuando uno encuentra esa relación de poder conseguir créditos y no emitir eurobonos, la primera pregunta viene por acá. ¿Qué pasa si hubiera pedido 2 millones de eurobonos, 2.000 millones de eurobonos, y solamente utiliza 1.000 millones? ¿Eso es factible? ¿O está obligado en el momento que se le aprueban a colocar los 2.000 millones de eurobonos? no, es una autorización obviamente de endeudamiento máximo. Si si él no los coloca porque le parece que no es conveniente, en principio no pasa nada, pero inmediatamente le va a caer la Asamblea Legislativa diciéndole, mire, ¿y por qué nos hizo correr para aprobar esto y al final no lo coloca? ¿Va? Y como ya se lo han hecho ver ahora en la negociación del presupuesto 2025, ya se le hizo ver que había exagerado en el costo de los intereses de la deuda cuando se le aprobaron el presupuesto hace un año, metió un monto muchísimo más elevado del que fue el verdadero, o sea, el que se está dando aquí. Por eso es que la Asamblea, para darle el presupuesto adicional a las universidades, al FES, que no fue todo lo que pidieron, pero les están dando una parte, más algún apoyo a otros gastos sociales, lo que hicieron en la Asamblea fue recortar el presupuesto de intereses de la deuda, porque estaba exagerado para 2025, ¿ah? Y de ahí sacaron el presupuesto para darle al FES y al gasto social y algunos otros gastos prioritarios, ¿verdad? Entonces, porque en realidad, y esa es la demostración de que la situación no está para pensar que va a haber un caos. Hacienda está resolviendo la situación, dejándolo todo igual, pero al final vencen las deudas, las paga y ahí va para adelante. De alguna manera sería algo así como Patear la utilizar bola. nuestra frase favorita, pateamos la bola para adelante. La única diferencia está en que se están consiguiendo plazos más largos y eventualmente tasas de interés un poquito más bajas, ¿verdad? Pero al final eso no te cambia el panorama global, que es ese 60% de deuda respecto al PIB, que hay que reducirlo. Y aquí es donde viene el punto central. ¿Por qué sale la deuda? Porque los ingresos no alcanzan para pagar Esa era la pregunta que todo, te tenía. todo el gasto. Y entonces, si no me alcanza para pagar todo el gasto que tengo que hacer, ir a volver a pedir prestado. Pero vamos a ver. Entonces, aquí estamos hablando, regálame un segundito, estamos hablando de los vencimientos. Pero oigan, decimos que el año va a cerrar con un 3,5% de déficit respecto al PIB. Esos son aproximadamente billón y medio. ¿Qué significa eso? Para el año entrante va billón y medio más acumulándose a la deuda. Y mientras nosotros no rompamos el Billón y círculo medio más y hoy estamos billón, estamos en en 2 billones, 30. No, el total de la deuda son 30 billones. 30 billones. Pero 2.000 billones es lo que se está venciendo. sí, y entonces, en dólares, ¿verdad? Y Sí. entonces lo que sucede es que mientras no cortemos esa espiral que se repite todos los años, porque hay déficit, entonces tengo que pedir prestado, como mencionabas ahora. Pero ese prestado se lo acumuló la deuda ya existente. Y viene el 2025, volvemos a tener Ok, ok, déficit ok. y volvemos a pedir más, y entonces una bola de nieve que va Bueno, creciendo. viene el politólogo Eh, a preguntarle al economista. ajá.
vamos a ver, solo hay una posibilidad de financiar el Estado. Solo hay una. Las demás, si existen, son mínimas lo que aportan. Son los impuestos, ¿verdad? Sí, Los impuestos son lo único. Ok. Si nosotros queremos pagar la deuda que tenemos sin pedir prestado, de ahí tenemos que tener mayores ingresos. Eh, necesariamente. Esos ingresos puede ser que se generen porque inventamos nuevos impuestos y cargamos a los mismos de siempre, o porque hacemos realmente el trabajo para cobrar bien a quienes están evadiendo en estos momentos, porque hay facilidades en nuestro sistema de evadir, cobrar bien los impuestos que ya existen y que no solo sea a los asalariados, que es más fácil estarlos tasando con renta, ¿verdad? O en el consumo, que inclusive ahí también hay una gran falla, que es el IVA, ¿verdad? Vos lo decías en un programa hace algunas semanas, de que la gente no tiene la costumbre de exigir la factura electrónica, le da pereza porque también hay tanta información que dar, que yo vengo diciendo que no sé por qué Hacienda no tiene para que facilite el sistema de factura electrónica, que uno solo tenga que dar la cédula. Con solo la Nada, cédula. nada que el correo, que dónde vive, que el teléfono, porque entonces ya eso da apatía de la información. Factura electrónica, deme su número de cédula y de una vez se gira. No hay ni siquiera que preguntarle al ciudadano si quiere o no quiere factura electrónica. Nosotros todavía en el comercio le preguntan a uno, es que eso no hay ni que preguntarlo. ¡Pum! Se tira la factura electrónica y se acabó como corresponde. Sí. Bueno, pero entonces, el tema es que estamos haciendo mal, porque en el 2018 se aprobó un nuevo paquete fiscal, una nueva modificación fiscal. Ha mejorado con ese paquete la recaudación de los impuestos que siempre hemos tenido, o ha mejorado porque creamos nuevos impuestos, pero Mm. los viejos se siguen cobrando de la misma forma. Y Y para concluirte la pregunta, porque la inspiración del politólogo sí, en temas económicos es corta. sí, 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 Y la, no. y la otra es, ¿qué vamos a hacer nosotros si no se reactiva la economía costarricense? Porque si no reactivamos la economía costarricense, tampoco estamos reactivando el cobro de más impuestos. O sea, si la gente no consume, si Claudio, si Francisco no salen a la calle, están ahorrando, ya no consumen tantas cosas como antes, no hay una reactivación económica que pueda generarle más ingresos por los impuestos al Estado. Bueno, ahí te la dejo para que vos lo expliques como corresponde. Exacto. Bueno, te aclaro que como politólogo te la estás jugando para la explicación económica, porque la pregunta ya me está dando como un pase a profundidad nada más para que el centro delantero anote el gol, ¿verdad? Bueno, algo se aprende oyéndote. Sí, sí. Efectivamente, la reforma fiscal, ojo que fue 2018, 2019 dio muy poco, pero en eso se nos vino la pandemia en 2020 ¿Cierto? y todo se vino para abajo. Entonces, la reforma fiscal del 2018 comenzó a rendir frutos en el 2021 y 2022, ¿no? Entonces, los principales impuestos que tiene el gobierno central de Costa Rica son renta, el IVA. Ok. Ujú. Em, el incorporar ya la factura electrónica, Y los dos los cobramos mal. y los dos lo estamos corriendo mal, sí, efectivamente, a eso iba. Pero entonces resulta lo siguiente, que introdujo cosas que son importantes. Bueno, obviamente la más importante de todas es pasar del impuesto de venta al IVA, porque eso cambió lo que los técnicos llaman la base de tributaria. Antes se pagaba impuesto de venta solo por artículos físicos, pongámoslo así. Correcto. Un automóvil, El em, refrigerador, la la cocina. refrigeradora, las compras del súper, etcétera. Pero al aprobarse el paso al IVA, el IVA amplió la base de cobro e incorporó los servicios. Entonces, ¿dónde se nota esto con mayor intensidad? O lo nota, por ejemplo, el que normalmente paga esto, que es clase media. ¿Dónde se nota? En servicios médicos y en salud. ¿Ah? Los que tienen chiquillos y jóvenes en escuelas, colegios privados, ahí están notando donde les han subido, ¿va? Y normalmente es interesante, porque yo a veces he hablado con algunos directores de colegio que son amigos, ¿va? Y por bromear les digo, mira, ¿por qué subiste tanto? Dice que hay que pagar el IVA. Le digo, no, señor, pero el IVA no es tanto, ¿va? Te estás aprovechando de eso para cobrarle más a los padres, ¿verdad? Pero entonces eso sirvió Hacienda, más allá de los desórdenes empresariales,
para ampliar la base, entonces está cobrando más. En servicios médicos igual. El que tiene que ir a servicios médicos privados, por ejemplo, se habrá dado cuenta que tarifas de 30, 35 mil colones de hace 4 o 5 años ya pasaron a 60, 70, 80 mil colones, Ujú. que se explican ya. ¿Y por qué lo están haciendo? Los médicos, porque es una forma, con todo respeto a los médicos que nos estén oyendo ahora, pero es una forma de ellos de ir pasándole al cliente el efecto de esta ampliación del IVA sobre los servicios y sobre todo que ya hay más de uno que le da miedillo y entonces reporta un poquito mejor los ingresos que tiene. ¿Ah? ¿Y cómo se desquita? Subiendo la tarifa del servicio. Bueno, esos efectos se produjeron favorables y rindieron durante 2021 y 2022. Pero ¿qué pasó? 2023 se frenó el asunto y comenzó a caer. El ejemplo tal vez más claro es el impuesto de renta. El impuesto de renta, tenemos los datos ahora de cierre a tercer trimestre de 2024. Comparado el acumulado al tercer trimestre de hace 2 años, se recaudaba el 4.1% del PIB en renta. Ahora, en septiembre, se recaudó 3.7, Mucha lo diferencia. que, sí, son 0.4 de Claro. un 1%, pero eso puede significar un poquito menos de 1 billón de colones, ¿va? Esa caída de ingresos, solo en renta, ¿va? Y en IVA está estancado. Y está estancado por una sencilla razón, que la reactivación económica no le llega al mercado interno. Ahí vemos el Banco Central y al gobierno anunciando con pompa, estamos creciendo un 4%. ¿Ah? Pero eso, como le comentaba yo a un amigo hace una semana, le digo, mire, es como el 2%, perdón que le traiga malas noticias a los heredianos, es como el 2% del herediano frente al Estelí. ¿Va? No hay marcador más engañoso en el fútbol que el El 2-0, 2%. ¿va? Sí. Y al final el Estelí les empató y los eliminó en el último segundo. ¿Va? Bueno, ese 4% es engañoso, ¿no? Porque es un 4% basado en el crecimiento fundamentalmente de zona franca. ¿Va? El mercado interno está estancado, no hay crecimiento, hay sectores como el agrícola que están en total colapso, en Así contracción es. incluso. ¿Ah? Así es. Yo oí un programa que tuviste de Café y Palabras hace creo que un par de meses con gente del sector agrícola que decían Sí. que se había perdido no sé cuántos miles 75.000, de de 250 empleos mil, ok, setenta y entonces, ¿qué es cinco lo que mil. pasa? Es gente sin capacidad de compra, y entonces no se mueve. La actividad económica no se mueve. Entonces, el IVA no se mueve tampoco. ¿No? Entonces, el IVA está estancado en 3.6% del Producto Interno Bruto. Esos son los dos impuestos más importantes. Entonces, ahí, para responder a tu pregunta, es donde hay que entrarle al asunto. O sea, ahí hay que, primero, obviamente, generar una reactivación económica. Lamentablemente, no me hace mucha gracia, pero tengo que decírselo claramente a quienes nos están oyendo. Yo creo que 2025 no va a haber un mayor cambio, porque hay una cerrazón absoluta en impulsar la reactivación del mercado interno. Ahí Ujú. va a pasar Casa Presidencial, haciendo toda la laraca de que crecimiento del 4% y demás, pero eso no le llega al mercado interno, que representa el 80% de la economía. Entonces, mientras eso esté estancado y eso no va a cambiar en 2025, obviamente esperamos que cambie en el 2026, pero nos vamos a mantener igual. Entonces, esta contracción económica va a afectar el IVA y afecta renta también, porque entonces más de un empresario va a decir, dedicado al mercado interno, mire, mis actividades están iguales. O se me bajaron, entonces tengo que aclarar menos impuestos. Ok, Y si a eso le agregas que el tipo de cambio cayó, eso. todos aquellos que tienen ventas en dólares, se les vino abajo los ingresos. Eso sería mercado externo. Sí, y entonces tributación ya está hablando de que hay una cantidad enorme de empresas que están reportando para 2024 pérdidas Bueno, pero o no ve ahí, ganancias. ok. Entonces Pero eso te baja el impuesto de renta también, más allá de los problemas que hemos mencionado. alguna gente repite con mucha frecuencia, y el mismo gobierno lo hace, como un gran mérito, que el dólar haya disminuido. Lo hemos visto hasta 498 colones en algún momento, ¿verdad? El valor del dólar en los últimos tiempos. Bueno,
Yo digo que eso puede ser beneficioso, oyéndote a vos, para la deuda del Estado. Entonces, si debemos 30 billones, es que esos números me comen, o 30, 30 ¿cuánto? billones de colones es la 30, deuda. 30 billones de colones. Si debemos una buena cantidad de esa en dólares, eso quiere decir que con un dólar a 500, para redondearlo, es muy diferente tener una deuda en el exterior con un dólar a 500 que con un dólar a 700 como estuvo en algún momento. Sí. Hay posibilidades de que ese dólar vuelva a subir, me pregunto, porque si el dólar vuelve a subir, pues las dificultades para pagar esa deuda, que es lo que nos tiene preocupados y para lo que hicimos el programa el día de hoy, se va a hacer más difícil y va a requerir más recursos porque es una deuda en dólares. Entonces vamos a ocupar colones, transformarlos en dólares, pero ya un dólar más caro. ¿Cómo ves el panorama del dólar? Eso sí ya es más complicado porque ya tiene que ver con la bolita de cristal, pero bueno, si uno ve por comportamiento de las autoridades actuales, uno pensaría que no va a haber ningún cambio sustancial en el 2025. Lo hemos visto creo que en otros programas también. El mercado cambiario de la presente administración ha funcionado de manera muy diferente que en gobiernos anteriores. En gobiernos anteriores yo tenía un presidente de Banco Central, el país tenía un presidente de Banco Central, Olivier Castro o el señor Rodrigo Brilli, Cubero. Cubero Brilli del gobierno anterior, de que tenían un cierto, uno podría decir, liderazgo sobre el mercado cambiario. Entonces yo estaba observando y cuando veía una cierta desviación para arriba o para abajo, entraban inmediatamente a intervenir. ¿Qué es intervenir? Vender o comprar. En la situación donde el dólar va cayendo, lo que hay que hacer es comprar dólares tratando de llevar la tendencia a subir para que no caiga el dólar. Pero ¿Qué ha hecho la actual bueno, administración? lo que me estás diciendo, ok, Exactamente lo contrario, con el agravante de que ya no operan como Olivier Castro o como Cubero, que entran en momentos determinados. Aquí tenemos un banco central que está comprando el 60 al 70% de las operaciones del mercado cambiario, algo totalmente inusual. Entonces uno ve, y podemos decirlo claramente, a un miembro, colega nuestro de la Junta Directiva del Banco Central, como Jorge Guardia, saliendo en el periódico La Nación a defender la política del Banco Central y diciendo, no, este es un mercado competitivo, es de libre competencia. Cualquiera entra y ofrece el precio, compra lo que necesita y el Banco Central no interviene. Las estadísticas no le dan la razón a Jorge Guardia, porque si uno ve las estadísticas, todos los días el Banco Central entra a comprar 60-70% de lo que entonces es un mercado que no es un mercado competitivo, ¿va? Cualquier estudiante de economía de primer año leyendo el libro de texto introductorio va a aprender ahí que se dice un mercado competitivo es donde hay muchos ah, sí recuerdo. compradores y muchos vendedores y ninguno controla el mercado. En este caso hay un operador que está controlando el mercado, que es Pero el Banco Central. ¿no será eso una estrategia para poder manejar estos pagos de la deuda, donde puede haber yo sé que el Banco Central tiene autonomía total, pero no podrá ser que haya algún interés. También es cierto que el presidente y los miembros los presidentes, perdón, del Banco Central y algunos miembros salen nombrados del Poder Ejecutivo. ¿No podrá haber ahí algún acuerdo económico entre los entes para que, por un lado, comprar tantos dólares hace que las reservas del país sean cada día más grandes en el Banco Central? Y Sí. por otro lado, un dólar a 500 le permite al país pagar la deuda con dólares más baratos, la deuda por lo menos la externa. Y por otro lado también tenemos claro que hay sectores que se afectan mucho con ese vaivén del dólar. Sí, no, muchos pensamos al principio que esa era parte de la estrategia. No es la única, va, con la caída del tipo de cambio. Pero digamos, en lo que es la parte de finanzas públicas, uno dice, sí, claro, ahora con el dólar más bajo, sale mucho más barato pagar los intereses de la deuda externa. Sí, claro. Pero si esa era la intención, le salió el tiro por la culata. Porque el impacto que tiene sobre los empresarios que venden en dólares
ha sido más fuerte. Se había estimado que esa ventaja andaba por los 70, 80 mil millones de colones, la ventaja, el ahorro en el pago de intereses de la deuda externa. Pero si vemos la caída de los ingresos, que está reportando tributación, porque los empresarios le están diciendo, mire, se me cayeron los ingresos, estoy con pérdidas, no puedo declarar, entonces al final o quedamos igual o peor. Ujú. Incluso, si no me equivoco, en algún momento el ministro de Hacienda de la Comisión de Hacendarios dijo, mire, se dan los dos efectos y debo confesar que es más fuerte el efecto pérdida de impuestos que la ganancia por por pago de intereses más baratos, ¿verdad? Entonces, si esa era la intención, le salió el tiro por la culata, ¿no? Lo cual, pues, normal en un gobierno que improvisa Sí, todos los días, porque pero eso, bueno. eso, eso evita que haya más ingresos para pagar no solo los intereses, sino también el principal. Sí, no, entonces por ahí no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si el asunto no va a generar o no ha generado una ganancia importante, puede ser más bien que ha generado una pérdida para el gobierno, ¿dónde está la caída del tipo de cambio? El principal ganador de esto es el importador. Y el importador, sobre todo, y voy a ponerlo como ejemplo, la gente del sector agrícola lo tiene muy claro. La famosa ruta del arroz está, dicen que está también operando una ruta del frijol, en general la ruta de la importación. Ujú. Eso lo he dicho yo en muchas ocasiones. El caso más claro es el del arroz, digamos que se anunció con gran pompa, donde bajan los aranceles de importación del arroz de manera dramática. Entonces eso perjudica al productor nacional, en principio, si efectivamente bajara el precio. Pero resulta que uno va a ver el precio del arroz, y el precio del arroz más bien en los últimos tiempos ha subido. Ahora, de acuerdo al análisis económico, ¿tiene lógica eso? Sí, lo único que me está explicando es que el importador de arroz se está logrando una ganancia Un extraordinaria margen más amplio. descomunal, porque está aumentando eso por la baja de aranceles. Y si a eso le sumamos la caída del tipo de cambio, o sea, ahí tenemos gente que está haciendo simplemente la riqueza de su vida, ¿va? En todo lo que es el sector Importador. importador, y en general todo aquel que necesite comprar dólares, que está saliendo con la ventaja. Y ahí es donde uno siente que está el asunto. Hay, para responder a tu pregunta sobre la bola de cristal, ¿qué esperaríamos para 2025? Yo no espero ninguna diferencia sobre lo actual. Lo único que podría pasar es lo que hemos observado como, creo que es como de mayo, junio para acá, que es que el tipo de cambio, como lo decías, bajó de 700 a 500, casi que en un tobogán. Llegó a 500 y en ese momento hubo una delegación del sector exportador, fue a visitar al presidente del Banco Central con un tono áspero. De casualidad, los siguientes días, resulta que el tipo de cambio comienza a subir un poquito Ujú. y llegó a 532, 534 por Y otra ahí, vez pero no cayó. más, pero no más. Y luego comenzó a bajar, y llegó a 515 y luego volvió a subir a 528 y luego volvió a bajar a 517. Entonces lo que tenemos es como una ola, ¿va? Por eso yo en una publicación que hice en la red X puse en broma, volvieron las bandas cambiarias. Ujú. Porque entonces ahora resulta que tenemos un dólar que o se pega a 530 o baja a 520. Cierto que en el último mes ya está bajando todavía más, ¿verdad? Pero yo apostaría a que eso va a volver a subir en algún momento y lo va a mantener así. Y el sector exportador, una actitud muy particular, se la aguanta. Y se lo han aguantado. Me imagino que estaban contentos con tal de que en algún momento llegue el tipo de cambio a 530, y se la juegan, aunque saben que después va a ir bajando, ¿va? Eso evidentemente Al, es al muy exportador lo perjudica en el sentido de que los pagos que recibe a la hora que los transforma en colones son menos que los que recibía menos. antes y Y no puede subir a nivel internacional, por decir algo, el precio de la piña o el no, precio de... No, no, el precio lo tiene que mantener, recibe la misma cantidad de dólares, pero cuando tiene que transformarlos en el mercado interno para pagar salarios o otras cosas, le alcanza menos esa cantidad de dólares. sí, y con el agravante de que él tiene que pagar costos en colones.
Sí. Entonces, y eso se mantiene igual o subiendo por la inflación. Y por el otro lado tiene ingresos bajando porque los dólares se pagan más barato. Obviamente tiene una situación complicada. Ahora, Francisco, Y el sí, bajonazo del dólar beneficia a quien tiene créditos en dólares, sí, perjudica al que tiene salario en dólares, sí, beneficia al que debe, vuelvo al tema, a la casa o el carro y tiene el crédito en dólares, pero en el mercado en general, uno no siente en el supermercado que los precios bajen o que la situación del costo de vida sea inferior porque los artículos importados se abarataron, se mantienen al mismo precio. Mi lectura como consumidor es que con la importación, con un dólar más barato, han aumentado los márgenes de utilidad del importador, pero no el beneficio para el consumidor bajando precio. sí, efectivamente, concuerdo con eso, pero además otro elemento. Recuerden cuándo se dio el pico más alto de inflación, 2022. Cuando se dio el efecto importante de la guerra de Ucrania y el terror de que o se produjo efectivamente desabastecimiento de granos básicos, más el impacto sobre el mercado petrolero. Entonces, la inflación de 2022, que llegó a un 9% anual, se produjo básicamente por aumento de productos agrícolas, cereales y demás, y por petróleo. Eso se estabilizó. 2023, 2024. ¿Qué pasó con inflación? Se vino a cero o negativa. Pero, Ok, pero alguna gente plantea el tema de la deflación como algo positivo y ustedes los economistas tienen claro que la no, deflación lo que hace es espantar del no, mercado a mucha gente que quiere invertir, que se quiere meter en algo, cuando ve efectivamente. que tiene que trabajar en muchas ocasiones por debajo del costo, ya no tiene ningún sentido. Sí, el más dogmático en esto en los últimos tiempos es Javier Milei, el presidente de Argentina, que dice, yo tengo que bajar la inflación, la tengo que llevar a cero y eso le va a dar confianza al empresario. Y Milei, y ya la inflación de Argentina ha bajado un poquito, o sea, está en un promedio de 4,5 mensual. O sea, no es anual, mensual. Pero efectivamente, entre comillas, la han logrado bajar a un 3,6, 3,7 mensual. Y eso lo está poniendo como el gran éxito. Pero ¿qué es lo que pasa? Lleva como 2 meses rogándole casi que de rodillas, lloriqueándole al sector empresarial, por favor inviertan. Pues nadie invierten. Ujú. Y mire, don Javier, y la inversión que usted dijo, extranjera, que iba a venir a cántaros del extranjero, hay que tener paciencia, todavía no. No. El nivel de desempleo en Es Argentina, altísimo. altísimo, La rompió pobreza. récord de aumento de la pobreza. La gente dice que no llega a fin de mes, que apenas les alcanza para una quincena. Los jubilados, que recortó las pensiones, ojo. No es que congeló, es que recortó las pensiones. Entonces los jubilados no pueden pagar medicinas, dependen de sus familias. Son situaciones tétricas que lo puede ver uno en los canales argentinos críticos. No todos los canales argentinos son críticos, ¿va? Entonces, no, eso de la deflación simplemente un cuento chino. O sea, absoluta sí tenemos o sea, entiéndase, por dicha tenemos inflación cero. Porque si tuviéramos inflación positiva, la situación sería más dramática. Incluso el gobierno que se dio un golpe en el pecho, porque si tuviéramos inflación más alta, en estos momentos ya la popularidad del presidente iría llegando a tierra. ¿Va? Lo ha salvado el que la inflación se ha bajado a cero, porque si no la gente tendría más descontento. Sería más evidente que no está cumpliendo lo que supuestamente dijo que iba a hacer. ¿Va? Ok, bueno, pero volviendo al tema, digamos, original de lo que quería decir, es que el panorama 2025 no va a cambiar. Vamos a pagar de alguna forma u otra los vencimientos. El 2025 va a tener otro déficit similar al 3,5% del PIB. ¿Por qué va a tener otro déficit? Porque simplemente no hay voluntad para mejorar los ingresos, no hay reactivación económica, y vamos a reproducir la situación. Entonces va a haber que volver a endeudarnos para poder financiar ese déficit. Entonces, noticias para quienes eventualmente estén proyectando postularse, y por aquí puede ser que haya alguien interesado para para el 2026. Noticia no muy buena.
O sea, lo que se va, el próximo gobierno, en mayo de 2026, lo que reciba va a ser una situación complicada, porque en 2025 simplemente esto no va a cambiar. Y entonces no va a ser, Y si el gobierno no ha tomado decisiones en momentos oportunos, mucho menos sí, lo va a hacer en año electoral. no lo va a hacer en año electoral. Y con el agravante que no es solamente el problema de la deuda, y que se va a ir incrementando, es que está acumulado el pago de la deuda de la caja. Los salarios del sector público están congelados. Bailados. El gasto social está recortado. FODESAF está prácticamente desmantelado. No hay inversión en mantenimiento de vías. Vean todo lo que ha pasado con esto de las lluvias y demás, ¿verdad? Así Han es. tenido que ir a correr a pedir un préstamo internacional para hacer algunas cositas frente a esto. O sea, es un país que Sí, está totalmente porque rezagado. Costa Rica, para los que nos están oyendo y viendo, Costa Rica no es esta calle, ¿cómo se llama? La circunvalación. No, Para nada. la circunvalación es un pedacito. Hay que ir a los caminos vecinales fuera del gran área metropolitana para darse cuenta el estado en que están las carreteras de este país. Bueno, el colmo es que, por ejemplo, las principales rutas en las últimas semanas, en lo peor de las lluvias, de simplemente cerradas. Así Pues, es. no pueden autorizar que nadie se meta porque en cualquier momento le cae un derrumbe y lo mata. ¿Ah? O sea, eso en cuál país se vería. O sea, solamente en este país por el desastre que tenemos. Entonces, eso obviamente es otro tamal que le queda de herencia a la próxima administración, ¿va? Veremos, Lamentablemente, ¿va? veremos Sí. qué se propone durante el año electoral en este tema y con qué claridad se va a hablar. Francisco, se nos fue el programa, pero como siempre agradecerte tu gentileza de compartir tu conocimiento para ponernos al día de cómo está la economía de nuestro país. Con mucho gusto, ahí estamos a la orden. Y a ustedes agradecerles la audiencia de nuestro programa y esperarlos en nuestra próxima edición. Les recuerdo que el programa de Café y Palabras es lunes, miércoles y viernes a ser las 10 de la mañana y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Hasta tanto, hasta nuestro nuevo programa, un fuerte abrazo. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.